primeros 2 meses de 2025 muestra una mezcla de retos nada nuevos como inflación y devaluación, subida del dólar, algunos avances en sectores como petróleo, algunas exportaciones también, incertidumbre y dificultades siguen afectando a comercios, empresas, industrias y a fin de cuentas a la gente también. Repito, dicho por expertos, por economistas, varios de ellos han pasado por acá por nuestro programa. Con ese contexto recibimos nosotros a Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fede Cámaras. Tiziana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Tiziana, ¿cómo calificar estos 2 primeros meses, bueno, casi 2 primeros meses del año? ¿Cómo comenzó el año? Bueno, preocupantemente lento. De ahí, ¿no? Así lo Ah, reflejan, digamos, los sectores más importantes. Seguimos con una casi paralización del sector de la construcción, que siempre preocupa mucho, pero el sector comercio sin duda es el termómetro para medir esto que llamamos un enero muy lento, un enero preocupante, porque tal como lo indica tu nota, pues es baja venta, pero con otra serie de elementos que están incidiendo de manera preocupante en lo que es el arranque del año, ¿no? Como tú bien sabes, a ujú, mí en Fede Cámaras me corresponde la coordinación regional. ujú. Hemos ya empezado los viajes a las regiones y definitivamente pues existe una gran preocupación porque si en Caracas vemos esa lentitud, nos podremos imaginar cómo está eso en algunas regiones del país. Verdaderamente muy preocupante. A esos elementos que tú acabas de mencionar se le suma una intermitencia nuevamente después que habíamos estado 2 meses con cierta regularidad, una intermitencia en el suministro de gasoil. Eso, por supuesto, le genera grandes angustias al sector ganadero, al sector transporte, porque, por supuesto, cuando las cosechas no pueden esperar, las Claro. cosechas tienen tiempos y definitivamente eso a ellos les genera un problema importante. En algunas regiones del país, además, se suma los problemas con el agua no solo en calidad, sino en cantidad, y la ineficiencia, si se quiere, del suministro, pues va acompañada de un aumento sistemático de la tarifa. Y lo Claro. que, bueno, la mayor parte de los empresarios reclaman es que por lo menos se les coloque medidores. No se trata de no pagar, sino de pagar lo justo, de Ujú. pagar lo que se consume e incluso se ha ofrecido que el medidor lo paga el empresario, lo paga la empresa y ni aún así logramos pues que se instalen medidores y eso por supuesto está incidiendo en los costos porque además muchas veces tú tienes que comprar el agua y la pagas cada vez más costosa, pero Ajá. además la tienes que comprar. Es un fenómeno similar al del gasoil, si se quiere, ¿no? Y en las regiones también nos reportan una serie de novedades que están ocurriendo en materia de presión fiscal. Algunos la llaman presión fiscal, otros la llaman voracidad fiscal, Mm, pero en resumidas mm. cuentas es lo mismo, ya que ya se está observando que aquello que no contempla la ley está teniendo unos aumentos absolutamente desproporcionados. Hacemos un llamado a que los alcaldes revisen un poco esto. Entonces tenemos, por ejemplo, impuestos en lo sanitario con un incremento del 8.000%, por ejemplo. Y tenemos ahora unas nuevas novedades en algunos estados e incluso aquí en la región capital, donde, por ejemplo, hay una interpretación bastante peculiar de si un comerciante tiene un aviso con su nombre afuera, consideran que esa empresa hace publicidad. Ya. Entonces le suman impuestos a ese comercio, cuando es una interpretación bastante particular, porque se supone que además tú estás obligado a identificar el local y colocar el RIF. O sea, Ujú, ujú, estás cumpliendo con una disposición, pero tu actividad no es la publicidad. O ujú. sea, por ejemplo, una ferretería, una zapatería, su actividad no es la publicidad, su actividad es anunciar que ahí se encuentra y que ese es su número de identificación fiscal. Ya. Pero no, su actividad, de hecho, en su registro ni siquiera está eso como actividad. Entonces, vemos esas interpretaciones, evidentemente es porque requieren ingresos, eso está claro, pero como siempre hemos dicho, se requiere una reforma tributaria integral que de alguna manera pueda motivar a que incluso el informal se formalice. Da mucho Ujú, dolor, Román, ujú. darse cuenta de emprendimientos que nacieron hace 3, 4 años y ahora de pronto uno ve que no existen, uno trata de ubicar, bueno, ¿qué pasó? Y bueno, y las respuestas son estandarizadas. Número uno, la cantidad de requisitos para formalizarme
Y número dos, si yo me formalizaba, los impuestos se comían toda mi utilidad. Entonces, evidentemente, son iniciativas que se cierran. Y en tercer lugar, por supuesto, el tema crédito. Si tú emprendes, luego quieres crecer, necesitas crédito. Entonces son aspectos que estamos observando y que las regiones, por ejemplo, nos manifiestan. Fuimos por ejemplo, Cabimas, el Sí. presidente de la Cámara, Estefano Lobrache, nos mostró el listado que supera los 100 documentos que hay que entregar para registrarse. Miren, Para 100, registrarse. 100 y además, en oficinas diferentes. Los Claro. países que han abordado esto han creado lo que llaman taquilla única en las alcaldías, de manera de simplificar un poco los trámites, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco las realidades que se viven. Y no menos importante Mm. también algunos focos de inseguridad que también lo habíamos visto, las habíamos visto disiparse considerablemente. De hecho, ya ni aparecían en la encuesta de coyuntura que hace Fede Cámaras, pero estamos observando en algunos estados. Eh, Este es Alan Porles, el que nos acompaña. De hecho, del tema combustible ya leíamos esta mañana aquellas Ujú. declaraciones de Celso Fantinel Ujú. al frente de FEDEAGRO. Es Ujú. que lo tienen clarito, además. Dice, necesitamos 110 litros de combustible por hectárea de maíz, necesitamos 280 litros por hectárea de arroz. O sea, eso está contado. Cuando recogen ustedes, Tiziana, en Fedecámara, eh, todas estas quejas, reclamos, solicitudes, como lo quieran llamar, de áreas tan distintas como, por ejemplo, el tema impositivo, el tema de los combustibles, el tema de la seguridad, el tema de los servicios, el tema particular luego de las alcaldías, sabiendo que tienen algún canal de comunicación con el gobierno, estas quejas, solicitudes al ser elevadas, ¿tienen alguna respuesta? Bueno, en algunos casos es inmediata y muy eficiente. En el caso concreto, por ejemplo, del CENIAT, cuando le vamos señalando lo que vamos observando en las regiones, por lo menos en mi caso, Ujú. hay una atención inmediata, piden más información, temas de aduanas, temas de puertos, etcétera. Ahí hay una, digamos, aprecias una voluntad de querer resolver, además de manera rápida. Las cosas que Pero tienen voluntad que, no significa sí, solución, ¿no? sí, muchas veces se logran aclarar las cosas, Ok. se logra, ahí puedo decir que hay mayor eficiencia. En lo que sí es muy lento, definitivamente, es en otras cosas donde hay, por ejemplo, implicación de leyes, etcétera. Allí sí la lentitud es mayor, porque, por ejemplo, mencionaba al principio el sector de la construcción. Sí. El sector de la construcción requiere financiamiento, pero también requiere la modificación de por lo menos dos leyes que los afectan considerablemente y que de alguna forma ayudaría, aunque sea con pulmón propio, a algunas personas a construir. Pero si no se modifican esas dos leyes es Ya. imposible. El tema eléctrico, por ejemplo, en la mayor parte de los países, si tú generas, pero luego puedes vender al sistema, ese costo de tu generación de energía, por ejemplo, si hablamos de paneles solares, etcétera, tú haces esa inversión, pero luego tú se la vendes al sistema, se la vendes a tus vecinos, etcétera, y eso aquí no se puede por ley. Entonces, hay leyes que definitivamente tienen que ser abordadas y eso sí resulta mucho más lento. Es comprensible, no digo que no. Se supone que una ley tiene que analizarse desde varios puntos de vista, pero algunas cosas son lentas. Por ejemplo, Consecomercio pide la factura electrónica hace 6 años y se logra ahora. O sea, eso es lento, eso es Wow. un poquito lento. Pero se logró, eso era una petición que se había hecho y finalmente, y ahora hay que ajustar, porque Mm. ahora hay algunas cosas que no se terminan de entender y hay toda la voluntad pues de reunirse, los sectores, las cámaras, con el ente, digamos, que regula y que recauda para justamente que las cosas fluyan de la mejor Sí. manera. Entonces, algunas cosas son muy lentas y es lo que decimos, pues. Las relaciones son fluidas, respetuosas, frecuentes, pero a veces poco efectivas Mm. o por lo menos no lo efectiva que nosotros Claro. necesitamos que sea. El tema del agua, por ejemplo, no se ha logrado mayor cosa, ni siquiera en algunos estados han logrado ni siquiera reunirse con la autoridad, con la persona encargada del agua en el estado. Mm. Entonces, esto también no es conveniente. Se supone que una persona como esa tiene que saber lo que está pasando, tiene que
saber de primera mano cuál es el problema que se está teniendo con energía eléctrica, con agua, Claro. con los servicios en general. Estamos conversando con Tiziana Polecel, segunda vicepresidenta de Fedecámaras. Tiziana, amén de todas estas variables internas, mencionaba yo en la introducción inflación, devaluación, precio del dólar, en la conversación surge seguridad, combustible, servicios, impuestos. Y apenas estamos hablando de estos 2 primeros meses del año. ¿Es posible ahora, febrero 17, proyectar, fabricar escenarios? Porque luego, entonces sume usted guerra en Ucrania, guerra en Medio Oriente, la guerra de aranceles, Trump en la Casa Blanca. ¿Es posible proyectar este año? Lo que no, es bastante difícil. De hecho, para nosotros los empresarios no resulta nada fácil hablar del largo plazo, el mediano más o menos, y terminamos siempre haciendo proyecciones a muy corto plazo. Los elementos de geopolítica influyen muchísimo. Quizás la gente dice, bueno, pero eso está pasando en otros países. Sí, pero eso de alguna manera nos afecta y eso también genera la incertidumbre que mencionabas al principio, ¿no? El empresario necesita cierta certeza, necesita saber sobre qué terrenos está pisando. Cuando hay tantas incertidumbres externas, internas, en el propio mercado. Entonces, por ejemplo, se habla del tema financiamiento, ¿no? Sí, es verdad, no hay financiamiento, pero yo hago a veces el ejercicio de que si de un día para otro esa llave se abriera, estoy segura que no fluirían los créditos como estamos pensando todo, porque los empresarios serios pensamos en crédito cuando estamos seguros que los podemos pagar, Para honrarlos, claro. cuando estamos seguros que las ventas nos van a responder. Entonces, ahí es cuando empieza la incertidumbre. Puede ser que tengas alguna proyección de financiamiento. No sé si, por ejemplo, Celso lo mencionó, pero el tema del gasoil tiene unas repercusiones terribles porque tú vendes la cosecha antes de levantarla. Entonces, si tú tienes que comprar el gasoil a un costo 3 veces mayor, ya perdiste. O sea, esa cosecha no te dio. A eso me refiero. O sea, tú asumes riesgos, porque el empresario es aquel que asume riesgos y que pone su plata, la plata que se ganó, que le dolió ganársela, en un negocio. Ese es la riesga. Esa hace, digamos, ese ejercicio de especulación de guardarla debajo del colchón o ponerla en un negocio. Ese es un empresario, ¿no? Y evidentemente tú lo haces, te arriesgas, porque somos arriesgados, pero hasta un cierto punto. Hay una franja en el que no eres suicida, puede ser arriesgado, pero suicida es otra cosa. Tiziana, ¿es posible pensar, partiendo de esto último, del financiamiento, es posible pensar en crecimiento del país sin financiamiento? ¿Es posible pensar en bienestar sin un aumento del salario de los trabajadores y más que del salario del poder adquisitivo? ¿Es posible hablar de estabilidad económica hoy en Venezuela? Sin financiamiento es imposible. No hay registro en la historia. Quizás alguien como Asdrúbal, por ejemplo, te lo pudiera responder más apropiadamente. No hay registro de que un país haya crecido sin financiamiento. Ese es el motor, ¿no? Ese es lo que hace que tú, porque, insisto, tú tienes una idea, tú sabes que tienes el mercado y tú sabes que puedes vender, luego asumes un riesgo. Y el banco contigo. La institución la asume contigo porque está viendo lo mismo que ves tú, una oportunidad, una posibilidad, etc. Pero cuando tienes los ingresos tan limitados, esa es otra cosa en la que Fedecámaras está trabajando muy activamente a través de una comisión creada para tal fin, que es el tema de la ley del trabajo. Felizmente hay claridad en todos los sectores que participan en la mesa de que hay que abordar la ley del trabajo. No solo por el tema de ingresos, sino también porque esa ley fue escrita en momentos donde no existían oficios que hoy existen. O sea, donde el trabajo, no se conocía el teletrabajo como forma, ¿ok? Entonces es necesario que nosotros abordemos el tema de la ley del trabajo. Pero cuando tú asumes riesgos, cuando tú tienes ese crédito que además te permite, bueno, yo veo esta oportunidad, puedo contratar 3 o 4 personas más si el negocio es pequeño porque estoy viendo esa oportunidad. Pero es que si no tengo crédito, tampoco la contratación ocurre, tampoco ocurre la mejora adentro de las propias empresas. Las empresas quisieran pagar mucho más,
pero en este momento hay una conciencia tan grande de parte de los trabajadores porque ellos están viendo las ventas, ellos están viendo lo que está pasando en la calle. Entonces, también prefieren un trabajo, tener una estabilidad, aunque por supuesto ya están apostando como apostamos nosotros a ese crecimiento. ¿Y ha habido reducción de personal? ¿Les reportan desde el interior la necesidad de reducir la nómina? No, porque estamos en lo mínimo. O sea, si estás abierto, estás en lo mínimo. Lo que puede ocurrir son cierres de sucursales, cierres que además responden, hay que decirlo también, un poco a una tendencia mundial. Hay que tener claro. Vemos noticias en las que en Estados Unidos están cerrando montones de tiendas que no van a existir en 2025. Una cifra verdaderamente alarmante, y una de las razones, por supuesto, es Internet, etcétera. Claro, comercio electrónico. Y por eso era tan importante, nosotros lo decíamos hace 6 años, era tan importante la factura electrónica. Eso era clave, porque si tú le vendías algo a una persona en tu cupita, gastabas más en el envío de la factura que, digamos, muchas veces, porque si es un servicio, tú no mandas nada. Claro. Entonces, a veces ese servicio era mucho más económico que el envío de la factura, ¿no? Claro. Dábamos un poco ese ejemplo. Claro. Y bueno, pero felizmente eso se logró. Todos los empresarios hemos tenido que reinventarnos porque hay modelos que han cambiado y eso no responde solo a la situación de Venezuela, sino es una situación que se ve en la mayor parte de los países del mundo. Pero quien existe, quien opera, y realmente eso también lo reflejó la más reciente encuesta de coyuntura de Fede Cámaras, quien está operando está en la mínima expresión. El siguiente paso es cerrar. ¿Y quien está operando esperaba que esta tendencia al aumento del precio del dólar se mantuviera y que tuviera el salto que tuvo en enero? Bueno, nosotros somos arriesgados, pero dentro de ser arriesgados también somos conservadores muchas veces en esas cifras. Nuestras cifras de crecimiento, algunos sectores nos dicen que no son las mismas cifras que maneja el gobierno. Ellos manejan cifras diferentes. Bueno, realmente el crecimiento no fue lo esperado en el año 2024 y por lo tanto cuando tú tienes en un año un crecimiento que no es lo esperado, que es un poco inferior, pues tiendes a ser más conservador. Si tenías algunos proyectos, pues esperas algunos meses, ves cómo se va moviendo el mercado y por supuesto mencionábamos, hay elementos externos que van a incidir de alguna manera. Ojalá sea positivamente, porque es lo que esperamos todos. Nosotros tenemos una capacidad de producción, una posibilidad de crecer en la producción de petróleo y por supuesto eso dinamizaría algunas regiones que están verdaderamente muy deprimidas con el tema petrolero, por el tema petrolero. Si les pregunto en materia económica, ¿qué sienten que va a venir en este 2025? ¿Qué sería? Un crecimiento, aspiramos, vamos a estar claros, somos siempre optimistas, aspiramos un crecimiento, pero muy, muy conservador. Esa es la verdad. Gracias, Tiziana, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fede Cámaras. Bueno, es el título de la canción de The Weeknd y Daft Punk, I Feel It Coming, siento que viene. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.